La Tierra está habitada por una inmensa variedad de criaturas. La vida se insinúa por todas partes, colonizando los más diversos medios, desde los pastos normandos hasta las profundidades oceánicas, pasando por los bosques tropicales y los recovecos de nuestros estómagos. ¿Cuántas especies sería usted capaz de citar de memoria? ¿10? ¿100? ¿1000? Según las estimaciones, habitan el planeta entre 50 y 100 millones de especies diferentes. Especies en evolución. Entre esos millones de especies, las hay de todas las formas y de todos los colores. Hay criaturas enormes y otras que no se ven a simple vista. Algunas viven durante siglos y otras solo unas horas. Y después hay una que posee una característica verdaderamente extraña. Buenos días. Bueno, en efecto, yo pertenezco a una especie bastante particular, la cual ha recibido todo tipo de apodos: el señor de la creación, el parangón de los animales, etc. Sería imposible nombrarlos todos, pero mi nombre científico es Homo sapiens. Esperen. El Homo sapiens se caracteriza en la fauna actual por su posición vertical permanente. Es un primate de gran tamaño. Los miembros posteriores son más largos que los anteriores y no tiene cola. Bueno, ya lo sé. A primera vista, así, tengo un aspecto bastante banal. Pero mi especie es la única, que se sepa, que se ha propuesto poner orden en el mundo viviente. Todo el mundo ha oído hablar de la sistemática, ¿no? Esperen. Aquí estamos en medio de un desbarajuste indescriptible. El objetivo de la sistemática es hacer un índice, nombrar y clasificar los millones de criaturas vivientes en categorías científicas. Así que para clasificarlos, la primera etapa es hacer algo que nosotros, los Homo sapiens, adoramos: colecciones. Si sumásemos todas las colecciones almacenadas en todo el mundo entero, sobrepasaríamos tranquilamente los 1000 millones de especímenes. Solo en el Museo de París se conservan 80 millones. Las colecciones de historia natural, en particular las de ornitología, son grandes colecciones. Hay muchísimos especímenes. Es un problema recurrente en Francia desde la época de Buffon y el gabinete del rey, puesto que en el siglo XVIII, Daubenton, el primer oficial del gabinete del rey, ya se quejaba de la falta de espacio. Actualmente aquí en la zooteca se habla de lo mismo. No hay más espacio disponible. En 1793, cuando se construyó el Museo Nacional, el número de pájaros ascendía a 450. Hoy es de 155.000. Evidentemente el ritmo de las descripciones, al menos en ornitología, se ha ralentizado mucho, pero seguimos encontrando cosas nuevas y la pregunta es, ¿llegaremos a describirlo todo algún día? El punto de partida para describir a los vivos es el conocimiento de la especie. Pero, de hecho, este conocimiento que todo el mundo utiliza sin pensarlo, podríamos definirlo como una apuesta. Actualmente el criterio oficial es la interfecundidad. En general, si dos individuos pueden reproducirse entre ellos y si su descendencia es fértil, se los considera de una misma especie. Aquí esto no funcionaría. Son claramente dos especies distintas. Pero, por el contrario,
Aquí estamos en presencia de una especie única. La ventaja de conocer la especie nos permite clasificar a millones de individuos en un solo instante, al que se le atribuye un nombre latino especial. Sí, el latín es más elegante y evita las querellas lingüísticas. ¿Qué utilidad tiene dar nombre a 1.800.000, a 5 millones o a 10 millones de especies? Bueno, yo diría que ninguna. De hecho, los taxonomistas les ponen los nombres que se les ocurren, les ponen nombres para etiquetarlos en la estantería donde los guardan. Y en esa etiqueta se indican los atributos y las propiedades. Por ejemplo, come tal cosa, o sirve de alimento a, transmite tales enfermedades. Por eso, la tarea del sistemático es ocuparse de designar con un solo nombre a las especies y que cada nombre designe a una sola especie. En los momentos en que les hablo tenemos un repertorio y hemos nombrado exactamente 1.749.577 especies vivas. Pero ponerles nombres no es suficiente para construir una imagen coherente de la naturaleza. De forma intuitiva sabemos que el perro es más próximo al lobo que a la langosta y que ésta tiene más en común con el cangrejo gigante de Tasmania que con la vaca bretona. ¿Cómo percibir los parecidos que existen entre especies diferentes? Tomemos al azar una pequeña muestra del mundo viviente. El salmón de Escocia, el lémur, el canario, el caracol, el cocodrilo, el murciélago y por último yo. Para hacer una clasificación hay que escoger un criterio y aquí tengo justamente una máquina para escoger con su telemando. Es muy práctica. Solo es necesario señalar un criterio. Por ejemplo, las alas. Señalamos este criterio y todo el mundo pasa al interior de la máquina. Y obtenemos dos grupos, los que tienen alas y los que no las tienen. Nosotros. Ahora las patas. Esta vez obtenemos tres grupos diferentes. Los cuadrúpedos, los bípedos como nosotros y los que no tienen patas. El problema es que cada personaje puede conseguir resultados diferentes. Clasificarme como Homo sapiens es una verdadera pasión, una segunda naturaleza. He intentado todos los criterios. Talla, duración de vida, orden alfabético, repartición geográfica, modos de reproducción, hábitos alimentarios. He inventado miles de sistemas de clasificación, desde el más primario al más sutil, desde el más racional al más arbitrario, como en una antigua enciclopedia china que evoca el escritor argentino Jorge Luis Borges. Los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, domesticados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros en libertad, H, incluidos en la presente clasificación, I, que se agitan como locos, J, innombrables, K, dibujados con un pincel de pelo de camello muy fino, L, los que de lejos parecen moscas, M, los que... Sin embargo, entre las innumerables clasificaciones que se han imaginado, hay una que tiene más sentido que las otras. Este matorral esférico es la versión actual de una antigua imagen, el árbol de la vida. Todas las especies vivas de la Tierra están ahí, en cada extremidad de sus millones de ramas. Esta representación contemporánea es el resultado de un largo proceso que comenzó por una muestra. En el siglo XVIII hay una imagen dominante, la imagen de la naturaleza, es la muestra de los seres. Con esta idea de que la naturaleza jamás se salta nada, que por ejemplo se pasa del reino vegetal al reino animal de una manera insensible e ilusoria en cierta manera, y hay discontinuidades, rupturas.
Charles Bonnet fue el primero en representar esta escala de seres bajo una forma muy concreta, con subidas, con bajadas. Conocíamos el fuego, el aire, el agua, los elementos de la química fundamental, las setas, las plantas, y luego llegamos al régimen animal. Luego seguimos con los insectos, los mariscos, los limacos, los caracoles, las serpientes, los peces reptantes y los peces voladores, que son la coyuntura con los pájaros y los anfibios. Y seguimos con el avestruz, los cuadrúpedos, y coronamos esta escala de seres con el hombre. A mediados del siglo XVIII, el gran escritor Linneo publicó en 1735 una obra muy importante, fundamental, que se llama Systema Naturae, donde por el título no se ve nada más que su ambición, ya que con esta obra Linneo tenía el proyecto de clasificar los tres órdenes de la naturaleza, clase, género y especie de los tres reinos de la naturaleza, que se encuentran al fondo de las principales divisiones que siempre utilizan los clasificadores. Así que yo soy un Homo sapiens. Pertenezco a la especie sapiens dentro del género Homo, que forma parte del orden de los primates, los cuales pertenecen a la clase de los mamíferos, que a su vez forman parte del reino animal. Hoy el principio es el mismo, pero se añaden una serie de rangos suplementarios, subgéneros, infraórdenes, superfamilias, etc. Y luego, a finales del siglo XVIII, emergía una tercera imagen de la naturaleza que intentaría conciliar los distintos puntos de vista. Esta primera representación de 1800 salió de la pluma de un botánico que se llamaba Auguste Noyer, del que no se sabe gran cosa, pero que tuvo la idea de representar esta continuidad y discontinuidad de la naturaleza en forma de árbol. En una misma rama, las clases de plantas que tienen un cierto parentesco y por lo tanto una continuidad, y ya que pasan de una rama a otra, una auténtica discontinuidad, un hiato. En 1859 aparece en Inglaterra una gran obra, El origen de las especies, de Charles Darwin. Y en la obra de Darwin encontramos una representación que ya no habla de la continuidad y discontinuidad de la naturaleza, sino de la historia del desarrollo de la vida y de la abundancia de vida en la superficie de la Tierra en el transcurso del tiempo. Darwin fue el primero en comprender el verdadero sentido de esta imagen del árbol de la vida. Con él, el árbol se vuelve genealógico y la sistemática adquiere un nuevo sentido. Ya no se trata de buscar las afinidades entre especies, sino de descubrir su historia evolutiva para reconstruir su árbol genealógico común. Este árbol es como el que se dibujó en el siglo XIX, un castaño gigantesco, y cada una de sus ramas representa una especie que ha habitado la Tierra en un momento dado. Abajo las especies más primitivas. Y en la cima, yo. Solo que este gran castaño relata una historia falsa. El problema es el tronco. Esta dirección privilegiada que lo relaciona unos sobre los otros desde abajo sin ninguna justificación objetiva. Habría que dibujar así el árbol de la vida. Un matorral esférico, sin tronco, que no ascienda, sino que se extienda en todos los sentidos. En vez de un castaño tenemos un matorral tallado como una bola. Veámosla más de cerca. Las ramas que han dejado de crecer representan las especies desaparecidas. Aquí el iguanodón, allí el diplodocus. Las que alcanzan la periferia representan las especies que viven actualmente. Aquí la trucha asalmonada, allí el caniche de pelo corto, allí el geranio y aquí...
Yo, ya ven, en vez de estar como antes en la cima del árbol de la vida, estoy al final de una rama corriente como una vulgar gamba. Es un poco vergonzoso, pero se debe a que los científicos después de 1 o 2 siglos se han empeñado en tratarme como a una especie ordinaria. Pero ahora la buena noticia es que volviendo al centro del árbol, voy a descubrir una serie de bifurcaciones que me relacionan con todas las especies vivas de la Tierra. Si volvemos a observar el árbol genealógico, veremos primero en las ramas coloreadas a los hombres prehistóricos. Y luego las que me relacionan con mis primos vivos más cercanos, el chimpancé y el bonobo. Los 3 tenemos un antepasado común que vivía en África no hace mucho más de 6 millones de años. Nuestro tatarabuelo de la generación número 250.000. Si nos remontamos a 1 millón de años, nos unimos a la rama que nos relaciona con el gorila de las montañas. Y claramente, más atrás, con la del orangután. Este parentesco no es evidente a primera vista, pero el estudio de embriones permite que nos hagamos una mejor idea. Cuanto más atrás vamos, en la embriogénesis, más diferencias desaparecen entre mis primos del mundo animal y yo. Por ejemplo, la siguiente bifurcación, la de los homínidos, donde se unen 12 especies de gibones. Lo que tenemos en común el gibón y yo es un carácter específico bien visible: la total ausencia de cola. Yo soy un homínido porque no tengo cola, o por lo menos ya no la tengo. Si me hubiesen conocido de joven sería otra historia. Ese soy yo con 41 días. Y ahí abajo se ve claramente una cola. Pero a la 7ª semana, las vértebras que la componen se atrofian y se sueldan para dar paso al coxis, como en los gibones. En el tiempo de 25 millones de años, la rama de los homínidos, la mía, se une a otra rama muy llena, la de las 82 especies de monos que tienen cola, los babuinos, los macacos, etc. Todos juntos formamos una superfamilia de catarrinos. Yo soy un catarrino como el mangabelle de mejillas grises, porque tengo narices. Una de las características de los catarrinos como este mangabelle de mejillas grises al que voy a dar los últimos retoques es que tiene la nariz orientada hacia abajo, rasgo que compartimos los humanos con este grupo de primates. Las fosas nasales están separadas como las nuestras por un pequeño tabique en el interior del cartílago nasal. La etapa de la cabeza es muy delicada, porque lo primero que miramos en un animal vivo o disecado siempre es lo mismo: los ojos y la expresión de la cara. Así que, si estropeo la cara de este primate, por muy bien colocado que esté, si la cabeza no es perfecta, el montaje estará deslucido. Para completar la foto familiar y descubrir a mis primos próximos, habrá que explorar todos los continentes y hacerse con un vocabulario altamente especializado. Bueno, no están obligados a recordarlos todos. Yo soy un similiforme, como el mono capuchino, y luego un haplorrino, como el tarsero de Horsil. Cada uno de los ojos de este extraño primo son tan grandes como su cerebro.
Así que su visión nocturna es excelente. Y después como el lémur lanoso, como el propiteco. Formo parte de la familia de los primates. 188 especies diferentes según el último censo. Del ancestro común de los primates vivientes de hace 63 millones de años descienden unos 7 millones de generaciones. Pero de hecho, ¿qué prueba que realmente formo parte de la familia? Según los sistemáticos, esa sería la causa de que tengamos un dedo pulgar. El pulgar oponible es el primer dedo que se aleja de la mano y permite coger una rama o un objeto. El pulgar oponible es un rasgo que compartimos con los gorilas que vemos aquí, con los chimpancés, los babuinos, los lémures y los tarseros. El pulgar oponible no existe en los otros mamíferos. En el cuadro de los mamíferos, esta separación del pulgar aparece como una innovación que nos han legado nuestros ancestros comunes en el transcurso de la evolución. Por lo tanto, tenemos un antepasado común, y este grupo de animales que proceden de ese antepasado común se llaman primates. Podemos ver un ser vivo como una serie de innovaciones adquiridas en el transcurso de la historia de la vida. Esta noción de innovación compartida es la clave que permite constituir grupos y también clasificar el mundo vivo. Y además eso me obliga a modificar radicalmente la imagen que tengo de mí mismo. Cada una de mis características físicas me envía a un antepasado en particular que corresponde a una bifurcación del árbol de la vida. Soy un rompecabezas, un zurcido de innovaciones que se han producido en el curso de millones de años de evolución. El pulgar, por supuesto, pero también la postura erguida, la nariz, las glándulas mamarias, los alveolos pulmonares, la aleta carnosa, la simetría bilateral, la columna vertebral, etc. De hecho, el árbol describe mi cuerpo. Algunas partes, como el pulgar, son muy recientes. Otras, como el núcleo de la célula, son antiquísimas. Cada una de las piezas del rompecabezas corresponde a una bifurcación del árbol de la vida. Si continúo avanzando hacia el centro del árbol, encontraré el origen de cada una de ellas. La nariz allí, el pelo aquí, la mandíbula allí abajo, y seguimos así. Después de los primates, encontramos a los conejos y las otras familias de roedores. El grupo siguiente es una mezcla. Encontramos revueltos al león, al caballo, la ballena y al gerbo, al rinoceronte, al murciélago orejudo y al topo de los jardines. Y luego llegamos a un nudo más exótico, el de los terianos, T-E-R-I-A-N-O-S. Nuestro común antepasado, mío y de los canguros, nos ha legado muchas más cosas importantes. Esperen. Se lo voy a enseñar. Nos ha legado una glándula mamaria provista de un pezón. Es muy decorativo. Y también nos ha legado otra cosa muy práctica. Esto. Los omoplatos móviles. Ya puedes ponerlo en marcha. Veamos qué imágenes tenemos. Esto está bien. Podemos enviarlo. La radiocinema nos permite evidenciar las características de esta forma de desplazamiento de los terianos, que gracias a la movilidad del omoplato gira en este eje y se desliza por la pared del tórax. Como ven, gira alrededor de este punto, y vemos como los dos omoplatos se cruzan. Es decir, que los omoplatos se convierten en segmentos suplementarios de los miembros anteriores.
La libertad de movimientos que da el omóplato abre muchas nuevas posibilidades. Por ejemplo, en los primates, de los que formamos parte, el omóplato se desliza sobre la caja torácica, no lateralmente como en las ratas, sino dorsalmente. Y eso permite un movimiento lateral de la articulación del miembro, lo que da a esos animales la capacidad de suspenderse y de subir a los árboles, y por lo tanto de explotar todo lo que les ofrecen los bosques. La categoría siguiente la tienen que conocer a la fuerza. A ver si lo adivinan. Yo soy un vivíparo dotado de pelo, pechos y orejas con pabellones externos. Soy homeotermo, es decir, que mi organismo me permite mantener una temperatura interna constante. ¿No? Vamos, un pequeño esfuerzo. Bueno, evidentemente soy un mamífero. Un mamífero como un ornitorrinco. Con el ornitorrinco entramos en el mundo de las rarezas. Es lo menos que podemos decir. Responde a la definición de mamífero. Está cubierto de pelo y amamanta a sus crías. Hasta ahí todo va bien. El pico de pato ya es más extraño. Pero lo que es realmente increíble desde que se descubrió en 1789 es que pone huevos. Los primeros restos que se encontraron se trajeron a Europa y dijeron, esto es una falsificación y lo vamos a averiguar. En el primer espécimen que está en Londres, vemos que aún tiene marcas de los cortes de las tijeras que se usaron para demostrar que era falso. Pasaron varias décadas hasta que la comunidad científica admitió que había mamíferos que ponían huevos. Y entonces se descubrió otro, el equidna, mejor dicho, los equidnas, porque hay dos especies, y en la clasificación se les dio una categoría en particular con el nombre de monotrema. Los monotremas son los mamíferos más lejanos a mí dentro de la clasificación. La última y pequeña rama viva de una larga travesía por el desierto. Así, porque a partir de ahí ya no había nada. No hay el menor primo viviente durante 130 millones de años. Y 130 millones de años son muchos. Se podría creer que la evolución se detuvo, pero no es así. Entre los mamíferos y el siguiente grupo, el de los amniotas, aparecieron numerosas ramas, pero todas se extinguieron. Son especies desaparecidas. La siguiente rama verdadera, con auténticos primos que viven todavía, es la de los amniotas. Yo soy un amniota, como el flamenco rosa, el canario y el tucán, porque nuestro ancestro común inventó los amnios, una especie de membrana que envuelve el embrión y lo protege. La siguiente bifurcación corresponde a una innovación aún más esencial. Para pertenecer a la superclase de los tetrápodos son necesarios un número par de miembros locomotores, provistos de 1 a 8 dedos cada uno. Hoy solo se conocen 26.308 especies de todas las formas y tamaños, desde la salamandra a la jirafa, pasando por el sapo bufador. Yo también soy un tetrápodo, como esta rana africana que todavía no tiene nombre porque la acaban de descubrir. Al principio pensábamos que en África Occidental solo existía una especie de rana que vive en Costa de Marfil, en Sierra Leona, la Conrua aleni. Pero sobre el terreno nos dimos cuenta de que estos animales no emitían el mismo canto. Y nos pusimos a escuchar el canto de apareamiento de las dos poblaciones. Son los cantos con los que las ranas macho atraen a las hembras. Esta es una y esta la otra. Como los cantos son diferentes, supusimos que se trataba de especies diferentes. Pero para probarlo,
Para disponer de otros argumentos, hemos estudiado su ADN. Hemos comprobado que ciertos especímenes tienen la misma secuencia y que otros son divergentes. Esas divergencias son las que nos interesan ahora. Mucha gente cree que la genética es más o menos el grial de los sistemáticos, pero no es así. Un carácter genético no tiene más valor que un carácter morfológico. Pero como los caracteres genéticos son mucho más numerosos, nos dan mucha más información desde un punto de vista puramente estadístico para intentar descubrir con certeza las diferencias o similitudes. Ahora ya es oficial. Y gracias a los análisis genéticos, nuestra rana africana pertenece con seguridad a una nueva especie. Y mientras esperamos que escojan un nombre para ella, seguimos. Hemos llegado cerca de los 420 millones de años, mucho antes de la aparición de los tetrápodos y mucho antes de que nuestro antepasado común saliera del agua. Y sin embargo, en esta época tan remota tuvo lugar la innovación que hizo posible la vida terrestre. Yo soy sarcopterigio, como el celacanto, por mis aletas carnosas. Sí, ya sé. Les llamamos brazos y piernas, pero desde un punto de vista evolutivo son aletas. Se lo voy a demostrar. Esto es un brazo de Homo sapiens ordinario. Y esto es la aleta de un celacanto. ¿Lo han notado? Se une al resto del esqueleto por un único hueso, y esa es la innovación genial de los sarcopterigios. Este único hueso, que aleja del cuerpo la sección de la aleta, permitió a esta evolucionar hacia toda clase de nuevas formas y funciones. Primero caminar, y luego salir del agua, y también subir a los árboles e incluso volar. En la siguiente bifurcación, vemos a primos cuyas aletas no son carnosas, como si sus dedos estuvieran fijados directamente al tronco. Soy un osteíctio, como la sardina y el salmón de Escocia, porque tengo auténticos huesos en vez de simples cartílagos. A este nivel se duplica el número de mis primos y de golpe llegan a los 50.000. 50.000, una cifra impresionante, pero en realidad bastante modesta cuando vemos los millones de especies que pueblan el planeta y las 10.000 nuevas que se descubren cada año. En 2006, 160 científicos de 25 países pasaron varios meses en la isla de Santo, en la Melanesia. Hicieron un gran inventario de todos los ecosistemas y de la mayor parte de familias de seres vivientes. Desde moluscos a mamíferos, pasando por las plantas y los insectos. Esta misión de una amplitud inédita tenía por objetivo hacer una especie de instantánea todo lo exhaustiva posible de la biodiversidad en ese punto preciso del globo. Uno de los coordinadores de la expedición fue Philippe Boucher, del Museo Nacional de Historia Natural de París. No, no es eso. ¿Sabes qué es? ¿Lo conoces? No. Ah, es un caracol. Era fácil. Una generación había descrito 1,5 millones de especies, pero había muchas más. Si seguíamos esforzándonos con la misma intensidad, podíamos conseguirlo. En el transcurso de los últimos 30 años, se ha sabido primero que la biodiversidad es 10 veces mayor de lo que se pensaba en el siglo pasado. Y, segundo, que eso significa que 1/3, la mitad o algo más, ya se ha descrito. Podemos decir que hemos descrito entre 13 y 15.000 especies nuevas por año y que quedan 5 o 10 millones por describir. Se supone que habremos terminado la tarea dentro de 500 o 1.000 años, pero entonces la biodiversidad no será la misma.
Dicho de otra manera, hay millares de especies que desaparecerán antes de ser descubiertas. No habrá habido tiempo para inscribirlas en la lista roja de especies amenazadas, a diferencia de lo ocurrido con el panda, la ballena jorobada o el gran tiburón blanco que encuentro justamente en la siguiente bifurcación. Soy un nastostomado, como el gran tiburón blanco, porque tengo hemoglobina y una mandíbula que me permite capturar presas con la boca. Bueno, es verdad. En la sociedad de hoy ya no se suelen atrapar piezas con la boca, pero sigue habiendo buitres. Soy un vertebrado porque tengo vértebras y además soy un craniata, porque tengo una especie de caja que protege mi preciado cerebro. Con los primos que vamos a conocer ahora, la foto de familia se convierte en algo como de pesadilla. Dentro del orden soy un craniata, como las lampreas, y remontándonos soy un miómero, como los anfibios, y luego un cordado, como la ascidia, esa especie de saco que vive pegado al fondo marino. Se podría pensar que ya no se puede caer más bajo, y sin embargo sí. Es un poco molesto enterarte de esto, pero desde un punto de vista topológico, soy como una rosquilla. Un orificio por arriba, un orificio por abajo y un conducto que los une. También soy un deuterostomado, como el pepino de mar o el erizo a causa de la manera en que nos formamos mediante la embriogénesis. Algunos empiezan por la boca, pero yo personalmente empiezo por el ano, como se ve aquí, y el mío se forma enseguida. De ahí el nombre del grupo, deuterostomiados, que en griego quiere decir lo segundo la boca. Bien, pasaremos rápidamente por esos detalles embarazosos, ya que la siguiente bifurcación está bastante cargada. Los 58.000 deuterostomados se encuentran totalmente superados por un aflujo masivo de nuevos primos, más de 1 millón. La rama que los trae hacia mí, el Homo sapiens, es una ramita perdida entre un grupo enorme. Los bilaterales. Soy bilateral, como la mosca del vinagre, y también como el cangrejo, o como los caracoles de Borgoña, ya que estoy atravesado por un plano de simetría que divide mi cuerpo en dos mitades parecidas. Además de esa simetría, también soy un privilegiado porque tengo una parte superior y una inferior, cosas de las que están desprovistas, por ejemplo, las esponjas o las medusas. Entre mis primos bilaterales están todos los antrópodos, los cangrejos, los insectos, etc. Todos los moluscos y también muchas familias ya desaparecidas, cuyos únicos representantes son los fósiles. Algunos de esos fósiles solo se pueden observar con la ayuda de instrumentos gigantescos. Este edificio circular alberga un sincrotón, un acelerador de partículas que sirve, entre otras cosas, para hacer radiografías de objetos de tamaño muy pequeño. Estamos aquí para estudiar los embriones fosilizados de animales primitivos que posiblemente nos revelen cosas sobre los originales, e incluso sobre grupos de animales diferentes que nos rodean hoy. Cada partícula contenida en esta caja representa un fósil. Son fósiles de embriones, no de animales. Probablemente tengan unos 580 millones de años, 40 millones de años más que los antiguos animales que conocemos gracias a los fósiles. Esta pequeña cantidad de arena contiene restos de la presencia de los animales más antiguos de la Tierra. Se ha abierto la fuente de frecuencia, la macrovuelta. El nivel de energía del rayo es de 17,5.
Está todo comprobado y podemos empezar. Solo hay que apretar el botón de función para empezar el experimento. En la pantalla podemos ver una parte de los datos que hemos obtenido por radio. Son una serie de capas, como si fueran rodajas de salchichón, cortes del embrión. Una vez tenemos la reconstrucción, podemos estudiar en detalle la anatomía, y eso nos sirve para saber dónde situar al fósil en el árbol de la vida. Este es otro fósil bilateral. Se puede observar una línea central que separa la izquierda de la derecha. Es bilateral, pero difiere ligeramente de lo que vemos en los organismos actuales. Es una especie totalmente nueva, pero situarlo en el árbol de la vida es complicado. Muestra las características del desarrollo de un insecto, pero este embrión tiene una edad de 540 millones de años, varios millones de años antes de la aparición de los insectos. Sinceramente, no tenemos la menor idea de cuál es su espacio en el árbol de la vida. Solo sabemos que es un antepasado primitivo de la familia de los bilaterales. Las especies extintas no se cuentan en millones, sino en decenas de miles de millones. Volvemos a las especies vivientes. Todavía nos quedan algunos primos por descubrir. A los 700 millones de años llegamos al límite de lo que llamamos el reino animal. Los sistemáticos prefieren hablar de metazoarios. Yo soy un metazoario, como la esponja natural, porque soy un organismo pluricelular móvil, es decir, que estoy compuesto por varias células y me muevo. Enseguida vamos a los primos menos agitados, que han adquirido la costumbre de reagruparse sobre el nombre de vegetales. Es cierto que han elegido una forma de vida, ¿cómo lo diríamos? Diferente. Y sin embargo, soy eucariota, como ellos, como el romero, como la secuoya gigante y como el geranio. Bueno, reconozco que entre ellos y yo no hay un sorprendente parecido. Hay que decir que nuestro ancestro común vivió hace 1000 millones de años, pero con un buen microscopio se aprecia un aire familiar. A la derecha esta célula del geranio, a la derecha la mía. Son células de mi epidermis. Sus formas son diferentes, pero su estructura es la misma, con un compartimento especial donde está contenido en ADN el núcleo. Ese invento, el núcleo, es la innovación que comparten los eucariotas. Es común a los animales y los vegetales y a todo un abanico de organismos que no son ni lo uno ni lo otro. Primos compuestos de una única célula, los unicelulares. Antaño todos los seres vivos estaban ligados al reino animal o al reino vegetal, y los unicelulares no escapaban a esa regla. Las algas microscópicas eran vegetales como la remolacha y los paramecios animales como la jirafa. Hoy se cree que los unicelulares no son lo uno ni lo otro. La rama de los eucariotas es una de las 3 ramas principales del árbol de la vida. Incluye a los animales aquí, a los vegetales allí, y allí abajo a una parte de los unicelulares, los que tienen núcleo. Los que no lo tienen están en esa otra rama, la de las bacterias. Los científicos han identificado 10.000 especies, pero debe de haber varios millones. Entre ellas, la de la tosferina y el cólera. De acuerdo, pero sin las bacterias no habría nitrógeno para las plantas ni para la digestión de los animales. Resumiendo, no habría vida en la Tierra ni Homo sapiens.
Bueno, y ustedes me dirán, falta una tercera rama. Ignorábamos su existencia hace tan solo 30 años. Está poblada por unicelulares que llamamos arcaicos. Hay un centenar de especies conocidas, pero seguramente quedan millones por descubrir. Y entre ellas estaba la Pirococcus abyssi. Esta cosita redonda e insignificante para quien la sufra. Es muy delicada. Para ella el oxígeno es un veneno mortal. Y también es un primo bastante lejano, pero un primo. La inmensa familia a la que pertenecemos los dos tiene, por una vez, un nombre sencillo. Soy un ser viviente como la Pirococcus, porque ambos poseemos el mismo código genético y proteínas idénticas. Todos los seres vivientes, bacterias y eucariotas forman parte de la misma familia, y eso dice claramente que si dices familia, dices antepasados, y que todos los seres vivientes actuales descienden de un antepasado común. Todos tenemos un mismo antepasado, todos somos hermanos y hermanas. Los científicos han dado a ese antepasado un nombre, le llaman LUCA. LUCA es un acrónimo del inglés, Last Universal Common Ancestor, último antepasado común a todos los seres vivientes, a partir del cual han salido las tres líneas: arcaicos, eucariotas y bacterias. Lo cierto es que LUCA no debía de estar solo en su tiempo. No era la primera célula, no era un individuo aislado. En esa época debía de haber muchas otras líneas coexistiendo en el planeta, pero no han dejado descendencia. Todos los descendientes de otros unicelulares han desaparecido, eliminados por los descendientes de LUCA. ¿Cuántos caminos recorridos entre esas cosas microscópicas y yo? Hay que reconocer que la naturaleza ha hecho un trabajo extraordinario. Bueno, por lo menos ha tardado 3.500 millones de años, pero el resultado está ahí. Ha sido un poco largo, pero la espera ha valido la pena. Bueno, alto. En términos de evolución, yo, la Pirococcus, también estoy tan lejos de LUCA como el Homo sapiens. Ha hecho falta el mismo tiempo para llegar a nuestras dos formas de vida. Yo también podría decir, ¿cuántos caminos recorridos entre esta gran máquina contaminante y barroca, a la izquierda, y yo, la Pirococcus? Se queja cuando la temperatura asciende por encima de los 40 grados. Su tasa de reproducción es ridícula. Se alimenta de otras criaturas vivas. Resumiendo, que la supervivencia de esta extraña especie es un verdadero enigma de la naturaleza. Las bacterias son fascinantes en todos los sentidos porque nos enseñan a ser humildes. En general tenemos tendencia a pensar que las bacterias son organismos simples, primitivos, y nosotros somos los eucariotas, y además la especie humana mucho más compleja y evolucionada que una bacteria. Es cierto que en términos de complejidad, si pensamos en el cerebro humano y sus neuronas, somos mucho más complejos que una bacteria, pero decir que somos más evolucionados no es seguro. A mí me gusta comparar las bacterias con los microordenadores recientes, y los eucariotas, los hombres, tenían grandes ordenadores en los años 50 y 60, que eran mucho más grandes, puede que más complejos, pero que tenían muchas menos funciones. Puede ser un poco caricaturesco, pero creo que vale la pena reflexionar un poco sobre esos términos. No hay que pensar en ellos como organismos más o menos evolucionados, sino en términos de organismos más efectivos, más o menos complejos, y sobre todo con estrategias de vida diferentes. No soy pues el logro de la evolución. Bueno, entonces, ¿qué tengo de especial yo? El Homo sapiens. ¿El alma? ¿El idioma? ¿La risa? Ser hombre consistiría en poner en evidencia la capacidad de tener un lenguaje articulado, una conciencia de estar en el mundo y algunos rasgos anatómicos de la estructura del cráneo. Tenemos un genoma que hace que estemos tan cerca de los chimpancés como dos especies de drosófilas están cerca unas de las otras. Así que está claro que no es la secuencia de nuestros genes lo que hace diferente al hombre de otras especies de la Tierra.
El hombre, después de Copérnico, después de Darwin y luego por los últimos resultados de la ciencia, sabe muy bien que es simplemente una pequeña rama que por casualidad entró en el curso de la evolución. La historia habría podido ser muy diferente. Pero eso no impide que sea él quien cuente esta historia, y así es. Eso le destaca completamente del resto de los seres vivientes. El hombre es realmente zoológico. Nace, muere, se reproduce como la ballena y la alpaca, y eso es más o menos todo lo que sabe hacer. El hombre sería una caña pensante, digamos mejor una caña pensativa, también pensante, un salsifí pensante, ya que el pensamiento parece ser el más denso de los productos del cerebro humano y la caña más elegante que el hombre. Seamos sinceros. El hombre es una seta soñadora. Un pepino que tiene visiones. Un salsifí que sufre de manías. Alexander Violet. Yo creo que deberíamos saber en qué punto tuvimos la oportunidad de existir y de tener conciencia de ello, porque en definitiva podríamos ser un arcaico, una bacteria, una planta o cualquier otra cosa, no sé qué. Y habría sido una lástima. Estar vivos es una oportunidad increíble si pensamos en la vida. Si hubiese ganado el espermatozoide de al lado, no estaríamos vivos. Y podemos trasladar eso a cada generación, a los peces, a Luca. El hecho de que nosotros, los individuos X o Y, estemos vivos es una suerte increíble. Deberíamos pensarlo más a menudo e intentar sacar provecho. ¿Lo veis así?